Hello guys, welcome to my English class once again. The topic for today is simple past and past continuous. The objective is to know the differences between them through the reading comprehension about Rosie. Hola chicos, vamos a hablar acerca del tema pasado simple y pasado continuous. El objetivo es saber las diferencias de entre los dos a través de una lectura de comprensión acerca de Rosie. En esta presentación tenemos la explicación del pasado continuous. Ok, dice que se usa para expresar dos o más acciones simultáneas que se estaban realizando en el pasado. También se usa para describir lo que estaba pasando o lo que estábamos haciendo. Y también se usa para expresar una acción que fue interrumpida por otra. Pues bien, aquí tenemos, como puede observar, el grammar structure o cómo se forma el past continuous. Necesitamos un subject o los personal pronouns que tenemos aquí. Después de ubicar un subject es necesario ubicar el verbo to be. Pues como estamos viendo el past continuous, el verbo to be en pasado es el was y el were. Aquí se les especifica que el was vamos a utilizar solamente con el I, con el subject she, he or it, mientras que el were podemos utilizar con you, we y they. En conclusión, el were se lo puede utilizar en forma plural y el was en forma singular. También seguido de un verbo, cualquier verbo en infinitivo terminado en tres letritas que son ing y un complemento. Tenemos aquí el grammar structure, como ya lo observamos al principio. Aquí tenemos su estructura en negativa. En su versión negativa tenemos un subject, el was o el were que ya vimos, seguido del not, el verbo de acción terminado en ing, plus object. En este ejemplo, tenemos un ejemplo, dice, I was not buying books. Dice, yo no estaba comprando libros. En español, el was y el were significa estaba, estuvo, estuvieron, estuvimos. Lo va a conjugar usted de acuerdo al subject que usted va a escribir. Seguido después tenemos el not y el verbo terminado en ing. Esto no se puede olvidar, que cualquier verbo que termine en la letra y de yoyo, al lado automáticamente escribimos ing. Y el object de ser el complement o un time expression. Y también tenemos aquí el question, la estructura. Empezamos a hacer preguntas, pues con el verbo to be, que es el was o el were, seguido del subject, del verbo terminado en ing y más el object. Y no es imposible olvidarnos del signo de pregunta. El ejemplo says, was I buying books? ¿Estaba yo comprando libros? In this slide, I have some examples to explain you. Okay, the first example says, John and Sarah were attending a meeting. John and Sarah were. Recuerde que este verbo, una vez que utilizamos el subject, en este caso el subject es John y Sarah, dos personas. Es por eso que se utiliza el verbo were, porque el were es para plural, ¿yes? Seguido de un verbo en infinitivo, pero terminado en ing. Y el object. Dice,
John y Sara estaban atendiendo una reunión. En este caso también recuerde que el past continuous utilizamos para expresar dos o más acciones simultáneas en un mismo tiempo. Ejemplo, en este caso tenemos dos gráficos que dice Fred was cooking while Susan was having a bath. Fred estaba cocinando y vamos a utilizar esta palabra como un conector, puede estar en el medio o al principio, y el significado en español es mientras. Entonces dice, Fred estaba, ¿por qué pongo was? Porque estoy hablando solo de una persona, me estoy refiriendo solo a Fred. Cooking, verbo terminado en ing, while en la mitad, que significa mientras. Susan was having a bath. Igualmente pongo was porque estoy hablando de una persona. El verbo having, aquí hay, ojo, cuando un verbo termina en la letra E, es importante eliminar la letra E y poner ing, about the object. En este caso también tenemos que el past continuous utilizamos para hablar de una acción que estaban haciendo X persona cuando de pronto fue interrumpida por otra acción corta. Y esta acción corta va a estar en simple past. Ejemplo, I was watching TV es una acción larga. Vamos a imaginarnos que estaba viendo dice yo estaba viendo televisión, suponiendo que estaba viendo por una hora. When significa cuando, she called, cuando ella llamó. Entonces, esta acción que ella estaba mirando televisión fue interrumpida por otra. Y aquí tenemos el último. Dice, the man was reading the newspaper. The man, subject, was reading the newspaper cuando the thief snatched his briefcase. Cuando el ladrón se llevó o le robó su maletín. Esta acción del hombre que estaba leyendo su periódico fue interrumpida cuando un ladrón le robó su maletín. En negativos, pues recuerde que utilizamos después del verbo to be, ya sea del was o del were, el not seguido del verbo terminado en ing y su object. Tenemos también el simple past tense. Ahora, en cambio, el uso es totalmente diferente porque solo usa para expresar acciones acabadas que ocurrieron en el pasado, es decir, que no se vuelve a repetir. Para expresar acciones que sucedieron una detrás de otra. Es importante mencionar que en el simple past es su deber identificar verbos regulares y verbos irregulares para poder utilizar el simple past, porque como la palabra dice simple, viene de simple past, del pasado simple, es que aquí no se va a utilizar ni was, ni were, ni el ing. Es necesario saber los verbos en pasado. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el verbo, un ejemplo de un verbo regular, que es el verbo work, en presente y en pasado worked. Un verbo irregular, que es el verbo eat, significa en español comer, en pasado es ate. Entonces notemos las diferencias. El regular termina en ed y todos los verbos regulares van a terminar en ed. O si el verbo ya termina en la letra E, solo agregar d. Mientras que en los irregulares cambia totalmente su forma de escritura. Tenemos aquí unos time expressions.
como last week, yesterday, 2 months ago. Estos son unos tiempos de expresión que nos van a ayudar a complementar nuestras oraciones. Pueden ir al principio o al final. Mire, tenemos aquí las diferencias de estos verbos que expliqué. En este caso, run, run, verbo irregular. Jump, jumped, regular. Eat, ate, irregular. Read, read, irregular. Sleep, slept, irregular. Write, wrote, irregular. Tenemos que estar conscientes que hay dos clases de verbos, regulares e irregulares, y debemos saber y conocerlos. Tenemos aquí la estructura gramatical. Tenemos en su forma positiva, pues tenemos un subject, el verbo en simple past, más el object. He played football. Si se fijan, es que la diferencia es que este simple past realmente le da honor a la palabra simple, porque no utiliza, le vuelvo a mencionar, ni el was ni el were, ni tampoco termina en ing. En negativas tenemos aquí el auxiliar did. Este auxiliar did es importante porque nos va a ayudar a hacer nuestras expresiones negativas, obviamente seguida con la palabra not. Este did lo va a utilizar en todos los personal pronouns. Para I, you, he, she, we, you and they. Seguido del verbo en infinitivo y su object. Ejemplo. He did not play football. El mismo ejemplo de acá, simplemente quiero que se fije que cuando yo hago oración negativa, el auxiliar did ya enfatiza que está hablando en pasado. Entonces ya no se agrega el ed. Simplemente el verbo va a quedar en simple present. Y la estructura de la pregunta. Es necesario agregar el auxiliar did al principio, seguido del subject, el base form, que es el verbo en simple present, y el object. ¿Por qué simple present? Porque ya utilizamos los auxiliares, tanto en oraciones negativas como en preguntas. Los auxiliares, el que es el did. Ejemplo, did he play football? Tenemos aquí unos ejemplos. In this picture, I have question example. For example, did you eat my food? Oh, no, I didn't eat your food. Dice, ¿te comiste mi comida? Dice, oh, no, yo no me comí tu comida. Entonces, aquí tenemos una conversación. In this case, dice, they sold the house in 1998. His son exotic bird. 10 years ago, they were best friends. 10 años atrás ellos fueron las mejores amigas. And the last example says, did you enjoy your vacation? Question. Empieza con did. I had answered. I had a great time. Esta expresión es afirmativa. Es por eso que tiene este verbo en pasado, porque cuando afirma no es necesario agregar el auxiliar did. I relaxed, yo me relajé. I didn't do any work. En negativo utilizo el auxiliar did, seguido del not, y pues observamos que aquí el verbo está en simple present porque ya utilizó este auxiliar, any work. Quiere decir, yo no hice nada de trabajo. Ok, thanks for your attention.